La diabetes es incurable. ¿Cuántas veces no has escuchado esto de personas que padecen la enfermedad o incluyendo a tu médico tratante de que la diabetes tipo 2 es para toda la vida, que no hay nada que hacer, que hay que tomar medicamento y que por eso hay gente que tiene 20 o 30 años con la enfermedad y que vive o bien a gusto con medicamentos o que incluso utilizan insulina y que andan relativamente bien? Y sí puede haber gente que dice: yo estoy a gusto y he estado bien controlado todo este tiempo utilizando medicamentos o utilizando insulina, y qué bueno por ellos. Cada quien va a decidir qué es lo mejor para su salud, pero aquí estamos para mostrarte otro camino, otra posibilidad en donde puedes revertir o curar esa diabetes tipo 2 aplicando una serie de intervenciones que aquí mostramos en este canal. Cada quien va a decidir qué es lo mejor para sí, pero pues existe este camino de curar la diabetes. Está en ti decidir: yo quiero vivir con esta enfermedad, con esta preocupación toda mi vida, 10, 15 o 20 años. Tú decides: voy a cargar la insulina y la voy a llevar en hielera a cualquier lado que vaya, porque es parte de mi vida. Vas a integrar la enfermedad a tu vida, a tu persona. O bien puedes intentar, ¿sabes qué? Yo no quiero la diabetes en mi vida, yo quiero revertir y yo quiero curar esta enfermedad y no tener preocupación de azúcar de aquí en adelante. Y esto nos lleva al proceso de revertir la diabetes, que como bien sabes seguramente hay que cambiar la dieta, bajar carbohidratos, practicar un poquito de ayuno intermitente, ir eliminando la resistencia a la insulina e ir corrigiendo las causas o los problemas que te subieron el azúcar en un primer lugar. Al principio yo pensé que el primer paso para revertir la diabetes era cambiar la dieta, pero después me di cuenta de que no. Me di cuenta de que el primer paso es el cambio de mentalidad. Lo primero es estar bien convencido de que se puede revertir. Porque si tú no crees que se puede revertir, entonces no vale la pena que lo intentes. Si estás bien convencido y estás comprometido a tratar y a darle su tiempo necesario, entonces sí, sigue adelante. Pero aparte no nomás es creer en que se puede, hay que tener la fuerza, la motivación, esa energía, ese empuje para seguir por este camino, porque no es sencillo. Los primeros días cuesta cambiar la dieta, el ayuno intermitente para alguien que está acostumbrado a comer todo el tiempo, cuesta un poco de trabajo. Va a haber una serie de dificultades, por supuesto, en este camino. Va a haber obstáculos que a lo mejor ahorita ni te imaginas, pero que durante esta transformación van a ir surgiendo. Y cuando estos problemas surgen, es muy común que mucha gente se desanima, tira la toalla y dice: ay, otra vez me subió el azúcar, no, que ahora me pasó esto, es que esto no me deja, y tira la toalla. Dice: no, ya, olvídalo, ya no voy a revertir, voy a regresar a como estaba, me aplico mis 20 unidades de insulina o me tomo la metformina diario y listo, ya, mejor. Porque tiran la toalla. Entonces tienes que encontrar esa motivación, esa energía que te empuje hacia adelante. Hay gente, eso te lo digo por diferentes razones, hay gente que me busca en la consulta y dice: doctor, yo vengo aquí porque quiero revertir la diabetes. Y sí, ok, a ver, vamos a ver. Pero al revisar y al platicar y ver su estado mental, vemos que no tienen la energía necesaria para llevar a cabo este proceso. Imagínate que tenemos un carruaje o una carroza estacionada afuera de tu casa, muy bonita, muy bien pintada, muy buenas llantas, elegante, etcétera, etcétera. Ahí tienes tu carruaje y tienes tu carroza, y que además cuentas con un jinete, porque esta carroza se mueve con caballos. Esta carroza cuenta con un jinete muy bien entrenado, muy bien preparado, súper inteligente, con un montón de experiencia. Este carruaje, esta carroza con el jinete no van a llegar a ningún lado si no tiene la fuerza o ese motor de impulso, que en este caso son los caballos. Ahora, supón tú que este carruaje es tu cuerpo. Puedes tener un cuerpo muy bonito por fuera, muy bien pintado, con excelentes ruedas, por así decirlo, y accesorios. Puedes tener un jinete muy bien entrenado, que es tu inteligencia, tu mentalidad. Muy bien entrenado, sabes todo de nutrición, sabes todo de ayuno, sabes todo de medicamentos. Pero si no tienes los caballos, que en este caso son tus emociones,
si no tienes los caballos, esa fuerza, esa energía interna que te va a impulsar, no vas a llegar a ningún lado. Por eso es súper importante trabajar la parte mental, pero también la parte emocional. Hay mucha gente que está en depresión, que está en estrés, que está en ansiedad o que aún sigue viviendo el duelo. El duelo de haber perdido la salud, el duelo de que apenas le detectaron la diabetes. Y digo apenas porque hay gente que le detectaron la diabetes hace 15 años y sigue en el duelo, sigue estancado en esas etapas del duelo. Entonces es bien importante a veces trabajar esa parte que muchas veces la descuidamos y trabajar la parte mental. Hay gente que me dice, yo estoy seguro, me buscan la consulta y me dice, doctor, yo estoy convencido de que la diabetes no se revierte. Ok, entonces ¿para qué me buscas? Si aquí yo me dedico pues a ayudar a las personas a revertir la diabetes. No, yo estoy convencido de que no se revierte, pero quiero estar un poquito mejor. Ok, y poquito mejor pues ¿qué viene siendo, no? Controlar tu azúcar nada más con medicamentos, que no está mal, insisto, hay gente que va a decidir esto, adelante. Pero si ya tenemos ese pensamiento, no, la diabetes es incurable, entonces créeme que no la vas a curar y que no la vas a revertir. Si tú permites tantito, ¿sabes qué? La diabetes es cierto, hay mucha gente que revierte, hay mucha gente que está controlado sin medicamento. Yo también lo voy a intentar porque es posible y se puede. Y le voy a dar y me voy a comprometer. Cuando tú cambias esa mentalidad, aunque no te des cuenta, la mente es muy poderosa. Si tú decides y te comprometes y piensas que la diabetes es reversible, entonces no vas a batallar. Tu cuerpo solito, tu mente, te va dando las soluciones de lo que tienes que hacer para revertir. Si tú piensas que la diabetes no es curable, entonces tu cuerpo mismo y tu mente misma te va a poner todas las situaciones para que no reviertas, porque es algo que tú mismo estás atrayendo. Y no te pido que te convenzas nomás porque me estás escuchando. Por supuesto que no, no me creas. Compruébalo tú mismo, compruébalo con otras personas que ya lo han intentado, compruébalo con otros doctores que también ayudan a las personas a controlar su azúcar sin medicamento o sin insulina. Documéntate, lee artículos, lee libros, podcasts, otros canales de YouTube. Junta más información para que poco a poco te vayas convenciendo, no nomás por escucharme. Complementa esta información y sobre todo aquí lo más importante es que tú mismo compruebe los efectos. Cuando tú comiences a hacer los cambios, dieta, ayuno, suplementos, etcétera, 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 los análisis de laboratorio que muy poca gente te va a recomendar, te vas a ir dando cuenta de que es real. El doctor o ellos decían que el abdomen me iba a bajar y efectivamente bajó. Ellos decían que el ayuno, tal, y efectivamente fue lo que a mí me está pasando. Entonces tú mismo te vas a ir dando cuenta de esos efectos que van a ser un reforzamiento positivo para que te mantengas en este camino. Si no tienes la energía, ese motor que va a impulsar tu carruaje para que tu jinete tome unas decisiones adecuadas respecto al rumbo por donde vas a pasar, entonces ahí tienes que empezar a trabajar. ¿Cuál va a ser tu motivación? ¿De dónde te vas a agarrar? ¿Cuál va a ser tu meta? ¿Qué te va a impulsar? Para algunos es yo mismo, quiero vivir bien. Para otros es yo quiero estar bien para mis hijos. Para otros es yo quiero estar bien para mis nietos. Para otros es yo no quiero llegar a la diálisis como mis hermanos o como mi papá o mi mamá. Cada quien va a tener sus razones diferentes, pero algo te tiene que impulsar a seguir adelante. Si no hay algo, o estás todo el tiempo postergando, mañana, la próxima semana inicio, no, en 2 meses, no he ido al laboratorio, no he ido, pues entonces tú mismo te estás saboteando, tú mismo no te estás permitiendo ese proceso de revertir la diabetes. Es bien importante, aunque alguna gente a veces como que medio se molesta todavía, que durante este proceso les sugiero trabajar la parte emocional. Y si bien yo no soy psicólogo, yo oriento tantito, pero bueno, para eso hay especialistas en esa área. Hay psicólogos, hay terapeutas, inclusive coaches, que a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, cada quien va a decidir con quién y de dónde agarrarse. Lo cierto es que hay cosas a nuestro alrededor que funcionan para algunas personas y para otras no. Habrá
intervenciones que a mí en lo personal no me gustan, pero que si le sirve a la persona y le sirve al paciente, perfecto. Trabajar la parte emocional es extremadamente importante para que no desistas en este proceso y para además que bajes tu nivel de cortisol, que es una hormona que te puede estar subiendo el azúcar a pesar de que estés comiendo bien, bajo en carbohidratos y ayuno intermitente. Hay que aceptar pues que tenemos un problema de salud, y problemas todo el mundo tiene. Con la salud sucede lo mismo. El diagnóstico más difícil es decir que alguien está sano. Es el diagnóstico más complicado que existe, incluso más complicado que cualquier enfermedad rara. Lo más raro que te imagines, decirle a alguien está sano es lo más complicado. Todos tenemos situaciones y no hay nada de malo en eso. Tener problemas de azúcar, ok, ya te subió el azúcar, pues ya ni modo, enójate, ponte triste, todo lo que tengas que sentir, adelante, dale el tiempo a eso, pero al mismo tiempo ve pensando, ¿sabes qué? Y de aquí agárrate, hay una salida, hay un camino que puedes tomar para intentar revertir la diabetes tipo 2. Si en este camino resulta que tienes otro tipo de diabetes, entonces a lo mejor los caminos van a ser diferentes para ti. Y esto ya tú lo vas guiando junto con tu médico tratante, que te tienes que orientar con los estudios de laboratorio. En cuanto te hacen el diagnóstico de diabetes, aquí empieza el camino de reversión de la diabetes. Ahí empieza todo lo que vas a procesar de emociones, de sentimientos, de preocupaciones, de miedos, etcétera, etcétera. Te vas a imaginar hasta lo peor. Ahí empieza ese proceso. No te dejes tumbar por esa situación. Es pasajera, créeme. Es pasajera. Y no eres el único en el mundo tampoco. Hay gente que está en peor situación. Como me lo decía un paciente, yo me estresaba mucho cuando me checaba el azúcar y salía en 180, 190. Pero después llegaba al trabajo y resulta que mis compañeros, platicando, ellos decían que tenían azúcar de 340, 320, y al ver que yo no estaba tan alto como ellos, ya me sentía bien, porque decían, yo en comparación de ellos pues no estaba tan mal, ¿no? Esto es un ejemplo de que no eres el único y que todo el mundo pasa por eso cuando tienen problemas de diabetes, lo que estás sintiendo, y que hay una forma de escapar. Te dio la diabetes, ya ni modo. Lo que hiciste, pues ya lo hiciste, ya quedó en el pasado, eso ya no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es tomar control de tu vida hoy. No dejes que esas emociones o que ese problema de diabetes tome control de tu vida. Si tú dejas que la diabetes te controle, no vas a llegar a ningún lado, o a lo mejor te vas a mantener con vida 20 años controlado, pero sin vivir, viviendo sin vivir. Hay gente que dice, tengo 20 años preocupado por el azúcar, 20 años pensando en mis pies, 20 años por mis ojos, 20 años sin disfrutar la comida porque pienso que todo me la sube y que sí y que no. Esa es una forma de vivir. Tú toma el control de tu enfermedad, toma el control de tus decisiones, toma el control de tu salud, y para eso estamos aquí, para orientarte en lo que tienes que hacer para que no te suceda esto y controle lo mejor posible esa glucosa. Y claro, si combinas el tiempo con la dieta, el ayuno, los suplementos, constancia, trabajas tu bienestar emocional y tu mentalidad, créeme que lo vas a lograr. Si tú crees que es reversible, entonces vas a encontrar la forma. El cómo lo vas a ir encontrando poco a poco en tu vida, día a día, en tus rutinas, y además te vas a ir acompañando de toda la información que hay en internet. Cada quien pone su granito de arena y va a haber recomendaciones que puedes obtener de mí, pero también hay recomendaciones que puedes obtener de otras personas. Y todo eso va sumando a la causa. No estás solo, hay mucha gente aquí para ayudarte dentro del ámbito de la salud, pero también hay gente que vive con eso, que está ahí para ayudarte y para compartirte de sus experiencias al mismo tiempo. Y eso es un problema, por lo cual creo que es importante que yo lo mencione. Hay que pedir ayuda. Algo tan sencillo a veces nos cuesta muchísimo, a todos,
a todos. Aquí pues nos estamos enfocando en pedir ayuda en cuanto al tratamiento, en cuanto a la dieta, suplementos y que nos ayuden a interpretar correctamente esos laboratorios. Por más que leas artículos, videos, podcasts, etcétera, 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 es necesario el apoyo de otras personas que vean la situación un poco diferente. A veces uno se enfrasca y tiene una visión de túnel y no se permite ver otras opciones, pero cuando alguien llega de afuera, que no es nosotros, ve la situación, puede ver cosas que uno no está viendo. Esto de pedir ayuda es un acto de humildad que te va a ayudar a crecer muchísimo en conocimiento, en habilidades y en bienestar emocional. A todos nos pasa, a mí mismo en diferentes circunstancias. Te doy un ejemplo. En una ocasión viajamos, no me acuerdo si a Veracruz o a Oaxaca, de Tijuana. Llevaba yo a mi bebé de 6 meses de edad cargando, llevaba una mochila y llevaba la carriola. Entonces al subir al avión, híjole, no podía yo subir las mochilas arriba y no podía doblar la carriola y estaba ahí el avión, y yo, ¿a qué hora me va a ayudar? Y nunca se acercó a ayudarme hasta que llegó mi esposa y me dijo, a ver, yo subo las cosas, ok. Y ya me quedé con el bebé y me quedé bien enojado porque no me habían ayudado viendo que yo estaba batallando mucho. Después le conté a mi suegro y mi suegro me dice, ¿y por qué no pediste ayuda? No, pues es que ellos están viendo que estoy batallando. ¿Por qué no pediste ayuda? Y ahí me di cuenta de que lo difícil que es a veces pedir ayuda. La gente no tiene por qué ayudarte si tú no les pides ayuda de forma honesta y humilde. No tienen por qué, ni tienen por qué cuidar tu dieta, ni lo que estás comiendo, ni respetar tus horarios, etcétera, etcétera. No, al final de cuentas es tu vida, es tu salud y es tu responsabilidad. Y algo tan sencillo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Oye, ¿sabes qué? Por favor, no me pongas esto aquí, no me pongas la Coca-Cola porque no me la quiero tomar, me va a subir el azúcar. Por favor, ayúdame. Pedir ayuda puede implicar muchas cosas. Pedir ayuda puede ser agendar una cita, una consulta médica. No conmigo, con tu médico de confianza. Doctor, aquí están mis análisis. Yo no sé si lo que estoy haciendo está bien, por eso vengo a que usted me diga humildemente. Y eso te va a ayudar a crecer muchísimo. Hay mucha gente que agenda cita y dice, doctor, es que yo hago esto. Oiga, señora, pero es que fíjese que... No, la dieta, no. Señora, pero es que la dieta, los carbohidratos... No, es que esto me funciona. Oiga, señor, no, es que las harinas... Y no te escuchan. Eso no permite el crecimiento. Entonces, pedir ayuda es parte de esa mentalidad, de ayudarte también de los demás, que no tiene absolutamente nada de malo, y eso también yo lo aprendí en la residencia, en la especialidad. Me di cuenta que hay pacientes tan complejos con enfermedades y problemas de salud que un solo médico no puede. Tiene que ver el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, el intensivista, el infectólogo, etcétera, etcétera, y todo un conjunto de doctores participando, opinando, y cuando hay una lluvia de ideas, salen cosas que ni te imaginas, y cosas para bien. Cosas para bien. ¿De quién? De la persona que está pidiendo ayuda o de la persona que tiene el problema en primer lugar. Pero también salen cosas para bien para todos los demás, porque todo eso genera conocimiento, tanto para el paciente como para el médico. No hay nada de malo en pedir ayuda. Absolutamente nada de malo. El otro consejo que tengo para ti es si vas a revertir la diabetes, tienes que creer que sí se puede. Vete convenciendo, empápate de más información y testimonios. Tienes que trabajar tu parte emocional, sumamente importante. Si no has iniciado a revertir, si te ha costado mucho cambiar la dieta, entonces pregúntate por qué no lo estás haciendo. ¿Por qué esa energía no está ahí para empujarte hacia allá? Tienes diabetes y la puedes curar. ¿Por qué no lo estás haciendo? Pregúntate cuál es la historia que te estás contando, cuáles son los pretextos que te estás poniendo para no hacerlo. Y empieza, porque a veces es esto, a crear un entorno que yo le llamo antidiabético. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que te rodee, en lo posible, todo lo que te rodee, amigos, comida, accesorios, tu cuarto, tu oficina, tu cocina, tu mochila inclusive, tu teléfono, tu computadora,
todo que apunte y que te ayude de alguna forma a alcanzar tu objetivo. Por ejemplo, la comida. Yo quiero revertir la diabetes, ok, pero vas a tu casa, abres el refrigerador y resulta que hay puras Coca-Colas ahí, pingüinos, brownies, cereales, los que tienen casi pura azúcar, miel de abeja, azúcar normal por ahí, arroz, avena, pastas, pan, cajas de pan, 3 kilos de tortilla, puro carbohidrato que no te va a ayudar a revertir la diabetes. Entonces ese entorno que tú tienes no es congruente con lo que tú estás pensando y lo que tú estás buscando. Entonces ve modificando eso. Yo quiero revertir la diabetes. ¿Qué tengo que hacer? Bajar carbohidratos. Ok, pues tortilla me las termino y ya no voy a comprar. O a lo mejor nada más el domingo. Va. Los cereales, híjole, ahí están. A mí no me gusta tirar la comida. Bueno, me los termino y ya no más. Pan, Coca-Cola, o si es posible regalar. A veces nos regalan dulces, bolsas bien grandotas, y no dame como 1 o 2 y ¿sabes qué? Llévatelo, vamos a dejárselo a mi amigo, a mi amiga, a la casa de mis papás, o acá que hay niños chiquitos, porque si lo tenemos aquí no lo vamos a comer. Entonces ve cambiando lo que tienes en tu comida. Si tú vives con alguien más, las demás personas no tienen por qué cambiar eso. El que va a cambiar eres tú. Una recomendación es, tú guarda tu comida en un lugar aparte y la demás comida que no te ayuda para revertir la diabetes, pídeles, volvemos al punto, pedir ayuda, pídeles que por favor lo guarden en un lugar donde tú no la puedas ver. Y si no lo puedes ver, no se te va a antojar y es menos probable que caigas en tentación, ¿no? Rodéate de gente positiva. Si estás continuamente yendo al doctor con amigos, familiares o personas que también padecen esta enfermedad y que te dicen, no, tienes que comer esto, no, es que la diabetes no se cura, no, es que el ayuno te hace daño, no, que tómate las pastillas, no, que ponte la insulina, te están cargando de ideas negativas que no van de acuerdo a lo que tú estás buscando, que no van de acuerdo a tu proyecto y tu meta. Si la gente con la que te rodeas te da para abajo en lugar de darte para arriba, pues también ve hablando con esas personas, ve poniendo tus límites, porque de alguna forma eso no te está ayudando. Esto cuesta mucho por supuesto, pero tienes que ver entonces, a ver, lo que tú estás haciendo es para agradar a otras personas, buscando la aprobación de alguien más, o lo que tú estás haciendo es buscando tu desarrollo. Me voy a comer el pastel y la Coca-Cola y esto, porque si no les voy a quedar mal con ellos y se van a molestar. O sea que vas a hacer algo por la aprobación de los demás y para no quedar mal con alguien, que va totalmente en contra de tu desarrollo. Tan fácil que es decir que no. No, gracias. No, es que me estoy cuidando del azúcar. Sin vergüenza alguna, no tienes por qué ocultar esa información y no tiene por qué haber ningún problema. No, es que me estoy cuidando del azúcar y voy muy bien. Te agradezco, un vaso de agua nada más. No, gracias y listo. Es una acción y créeme que la gente lo va a entender si eres honesto y eres claro. Si le pones un pretexto bien rebuscado, no, es que fíjate que me operaron, no, es que fíjate que tengo vómito y estoy tomando no tienes por qué mentirles, diles la verdad y si eres honesto lo van a entender perfectamente y no se van a enojar contigo o a molestar y no va a dañar para nada la relación siempre y cuando seas honesto. Pon tus límites y rodéate de gente positiva. Es bien común que la gente empiece a decir, oye, te ves bien flaco, que no, que súper delgado, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te lo digo? Porque el revertir la diabetes, que implica bajar carbohidratos y practicar un poquito de ayuno intermitente, normalmente se quema grasa abdominal, y al quemar grasa abdominal pues baja la panza, baja la talla y bajas de peso. Pero bajar de peso para alguna gente es malo. Verte delgado, aunque tu peso sea saludable, es malo. Estamos en una sociedad que normaliza la obesidad. Estar llenito, estar gordito es salud. Totalmente lo contrario. Si esos comentarios te empiezan a molestar, pues empieza a evitar a esa gente o, volvemos al punto, diles, oye,
te voy a pedir un favor, es que cada vez que me dices esto, la verdad es que me agüito y me molesta y yo valoro mucho nuestra amistad, nuestra relación. Porfa, ya no me digas eso, porque la verdad sí me lastima. Yo estoy delgado pues porque estoy haciendo dieta y me estoy cuidando, ¿no? Y me siento muy bien, pero ya no me lo digas porque sí me lastima. Y la mayor parte de la gente lo va a entender. Y si no lo entiende, pues ahí está tu mensaje. No me importa lo que tú sientas, no me importa lo que tú pienses, yo te lo voy a seguir diciendo y ya depende de ti si mantienes o no mantienes esta relación. Y una cosa más, si vas a hacer ayuno intermitente, no le digas a nadie, porque la mayor parte de la gente te va a decir que eso es malo, que no sirve, que no funciona, que no te malpases, que el azúcar, bla, 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 bla. Cosas que no son ciertas porque no tienen idea seguramente de lo que están hablando. Una regla del ayuno intermitente es no decirle a la gente que estás haciendo este ayuno por lo mismo, porque van a empezar a sabotear tu ayuno. Ah, ¿no comes? Ahí te va. No, pero ¿cómo no? Ahí está el sándwich. No, pero te hice un huevito. No, pero aquí está el panecito. Oye, pero es que te hice una hamburguesa. Oye, pero aquí está el brownie. Te van a querer sabotear de ese ayuno intermitente. Entonces, de preferencia, no le digas que estás ayunando. Y esto es parte de crear tu entorno. Crear las condiciones que favorezcan esa reversión de la diabetes. Trata de ir eliminando cualquier cosa que vaya en contra de eso. Corrígelo y si no puedes, pues hay que poner límites dentro de tu vida, dentro de tu círculo, dentro de tu entorno que favorezca esa meta. Crea tu espacio para comer. Si no hay un espacio durante tu día, 5, 10, 15 minutos para comer, quiere decir que a lo mejor ese es el problema. Hay gente que trabaja todo el tiempo y que dice, es que yo no me puedo sentar a comer porque los clientes, porque esto, porque aquello, o sea que lo demás es primero y tu salud está en segundo lugar. Si es esa la situación, jamás vas a revertir. Tienes que empezar a priorizar. Lo más importante de cualquier negocio y de cualquier situación en la vida eres tú mismo, porque si tú mismo no estás bien, nada va a estar bien de tu alrededor. Y es un poquito más de lo que te acabo de comentar. Lo que estás haciendo es en busca de la aprobación de los demás, o lo que estás haciendo es en busca de tu desarrollo y en busca de lograr tu meta. No lo olvides, la mentalidad es el primer paso para revertir la diabetes. Fija tu meta, sé constante, no desistas, rodéate de energía positiva, ve modificando tu entorno, tu comida, tus amigos, tu rutina, tus situaciones, tus espacios, tus momentos de quietud o de tranquilidad. Y que todo apunte, que todo trata de que todo apunte y que todo te empuje hacia esa meta que estás logrando. Si tú quieres revertir, pero resulta que en tu día a día hay muchas cosas y muchas energías que van en contra de eso, no vas a poder, o a lo mejor sí, pero te va a costar 5 o 10 veces más que una persona que modifica tu entorno. Trata de facilitarte las cosas lo más que se pueda. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte dado un poco de motivación y me gustaría que le dieras la importancia a la mentalidad, que es súper importante. Si tú crees que no se va a revertir y que no, entonces efectivamente no se va a revertir. Si tú crees que sí se va a revertir y lo crees firmemente y estás dispuesto a comprometerte, entonces vas a encontrar las soluciones y vas a encontrar el cómo revertir. Si no has iniciado, pregúntate, ¿por qué no he iniciado? ¿Por qué no me he puesto en movimiento? Y empieza a trabajar tu energía, empieza a trabajar la parte emocional, que en algún momento lo tienes que tomar. Y esto aplica para todos nosotros. Todos tenemos temas emocionales que tenemos que ir manejando, porque si no trabajas eso, a lo mejor es eso lo que no te va a permitir. Recuerda el carruaje, puedes tener una carroza, o sea, tu cuerpo bien por fuera, el jinete, tu mentalidad, tu inteligencia, pero si no hay la fuerza impulsora, si no hay caballos, esa carroza no va a llegar a ningún lado.